Acompáñanos en el camino hacia una justicia más ágil e innovadora. Esto es Derecho en Movimiento, el programa que explora las nuevas fronteras judiciales. En este capítulo, cuidados. En este nuevo capítulo de Derecho en Movimiento estaremos revisando cómo los cuidados son necesarios para la existencia de las sociedades y cómo el Poder Judicial contribuye a garantizar este derecho a través de la labor jurisdiccional. Muy buenas tardes, nos encontramos con la magistrada Paz Pérez, jueza de familia. Bienvenida a esta conversación en Derecho en Movimiento. Muchas gracias por la invitación a hablar de estos temas. Bueno, primero que todo quisiéramos hablar con usted respecto del panorama del tema de los cuidados en nuestro país para niños y niñas. Más o menos, ¿cuál es la legislación actual y cuál es el marco en el que se mueve hoy día este tema? Bueno, el cuidado es un concepto que está muy mencionado durante este último tiempo a propósito de la necesidad de reevaluar o reestructurar el concepto de cuidado como un derecho autónomo que tiene tres dimensiones: el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Todos en algún momento de nuestra vida, desde que nacemos, cuando morimos, incluso cuando estamos en una situación de discapacidad o de enfermedad, requerimos de alguien que nos cuide. Y entonces ese alguien que nos cuide, habitualmente por una construcción social que asocia lo doméstico y el cuidado lo realizan las mujeres. Pero este trabajo ha sido considerado un trabajo no remunerado y por lo tanto no valorado adecuadamente para los efectos de poder redistribuir, digamos, para hacer una redistribución equitativa de la importancia que tienen estas materias. Al interior de la familia, el cuidado es desarrollado por las mujeres y eso genera una asimetría, una jerarquización. Quien aporta económicamente tiene una mayor, digamos, importancia que quien realiza la tarea de cuidado, pese a que es un aspecto fundamental en el desarrollo de la vida de cualquier persona. ¿Cuáles son las brechas que usted ha podido observar en el desarrollo concreto del día a día en materia judicial y cuáles son ahí los desafíos? Desde el punto de vista de las brechas de los porcentajes, más bien las disciplinas que han aportado, han nutrido el derecho, tienen que ver con las disciplinas de las ciencias sociales y particularmente con un estudio de comunidad mujer, que se basa en la encuesta del uso del tiempo, el año 2015, donde establece importante información de cuál es el porcentaje de participación de las mujeres en actividades relacionadas al cuidado de las personas dentro de la familia o a las labores domésticas. Y esas actividades bordean o son de cargo de la mujer en el 70%. En cuanto al tema de los alimentos, es importante porque esta relación que se produce entre un padre habitualmente que aporta y una madre que realiza actividades de cuidado, con la separación se produce un quiebre. Y entonces cuando se empiezan a evaluar las pensiones, solo se consideraba el aspecto económico, más no la tarea de cuidado. Por lo tanto, quien había históricamente otorgado esta función no tenía un reconocimiento en el pago de las pensiones de alimentos. Entonces, esta norma lo que hace es visibilizar una tarea que hasta ahora no era valorizada monetariamente para los efectos de poder hacer equiparable las prestaciones que da el padre que aporta dinero y la madre que aporta eventualmente cuidado, porque además es muy beneficioso propender al desarrollo del principio de coparentalidad, que es el derecho del niño, que el niño tiene a ser cuidado por ambos papás, y también la corresponsabilidad, que es el derecho que tienen padre o madre en la igualdad en el reparto de las responsabilidades familiares. Si solo consideramos lo económico, esa otra función importante para el desarrollo de la vida finalmente no se considera y eso genera una asimetría, una desigualdad. En este caso, cuando la mujer siente que está en esa situación, ¿dónde tiene que acceder? ¿Cuál es el rol que juegan ahí también los tribunales? ¿Cómo la mujer tiene que, por ejemplo, presentar su documentación o hacer el requerimiento para poder llegar a optar a este cuidado en los dos padres por igual, que sería lo óptimo, ya lo dice usted, por el cuidado de los menores? En materia de alimentos, tradicionalmente se había considerado que los requisitos para poder fijar las pensiones de alimentos eran dos: la capacidad económica del alimentante, habitualmente el padre, y el estado de necesidad del alimentario. Pero ahora se agrega, a mi entender, un elemento adicional que consiste en evaluar cómo se distribuyen y tasan las tareas de cuidado para la sobrevivencia alimentaria. ¿Qué es lo que tiene que hacer una mujer? Presentar una demanda y los operadores jurídicos en general están preparados para poder tramitar causas de alimento donde este elemento se considere. Y cuando el caso es del padre, que son los más excepcionales, ya lo decíamos, solamente el 30%, ellos tienen que hacer los mismos requerimientos y ¿qué le ha tocado ver en eso en el día a día? La distribución
de los cuidados es el primer aspecto que tiene que zanjarse, porque eventualmente, claro, yo hablo porcentualmente que las mujeres ejercen estas tareas, pero también pueden haber hombres que ejerzan tareas de cuidado de forma muy superior a lo que eventualmente hacen las mujeres. Entonces la norma lo que hace, o el primer punto que hay que poder separar o distinguir es cómo se distribuye la tarea de cuidado, quién es el cuidador principal y por tanto respecto de quién debemos valorar esas tareas de cuidado. Y el cuidador principal a veces puede ser el hombre, y por lo tanto todo lo que estoy diciendo a propósito de, digamos, de las tareas de cuidado en relación a las mujeres es replicable completamente al hombre en la medida que sea el cuidador principal. Y en estos casos, cuando hablamos de materia de alimentos específicamente, ¿cuáles son los requisitos que se tienen que presentar para poder también hacer ese equilibrio entre ambos padres? Es tener prueba que permita establecer cuáles son los gastos de bienes y servicios asociados a los hijos, y cuáles son las facultades económicas de los alimentantes, ¿no? Ahora, con esta tarea de la distribución de la tasación de los cuidados, a mí me parece que va a ser fundamental establecer esta circunstancia como un hecho a probar. Sí hay una falencia en la norma, porque nos establece el gran estándar, pero no nos dice cómo nosotros debemos valorar. Entonces ahí es necesario ir generando algunos indicadores para los efectos de poder hacer una cuantificación objetiva, no arbitraria ni discrecional respecto a la manera como uno va a tasar esas labores. Y por último, respecto de este último punto, ¿están preparados los tribunales para enfrentar eso? ¿Y cuáles son, según usted, conociendo el tema en la práctica, en el desarrollo diario, los principales desafíos? Los tribunales estamos preparados para medirlo, porque de alguna forma este requisito viene a recoger también alguna inquietud que quedaba dando vuelta a propósito de la medición, de la fijación de las pensiones de alimentos, y estamos perfectamente preparados para establecer otro hecho a probar y para poder justificar un hecho a probar con la prueba que nos vayan rindiendo. ¿Cuál es el desafío? Yo creo que lo que nos falta, al igual que como ha ocurrido con el tema de la compensación económica, es establecer parámetros objetivos que eviten la discrecionalidad, pero se está trabajando, de hecho estoy trabajando en un sistema de indicadores para medición de las tareas de cuidado que podría servir como un insumo para poder entregar una respuesta objetiva a padre o madre que tenga la función principal de cuidador. Bueno, muchas gracias, Paz Pérez, jueza de familia, que nos ha recibido aquí en la cercanía de sus tribunales para poder conversar respecto a este tema tan importante y que deja claro que la prioridad es obviamente seguir trabajando por el mejor cuidado de niños, niñas y adolescentes. Ya seguimos con más Derecho en Movimiento. Gracias. Recientemente, el 12 de junio de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos. Opinión consultiva emitida en respuesta a la solicitud realizada por Argentina 2 años antes. Este documento señala que el cuidado es una necesidad básica, ineludible y universal. Entre otras cosas, indica también que los estados deben adoptar medidas necesarias para revertir los estereotipos que afectan principalmente a las mujeres. Y seguimos con más Derecho en Movimiento, esta vez con nuestra primera entrevista remota de los capítulos que van de nuestro programa, porque vamos a comunicarnos con Argentina, donde se encuentra Laura Pautasi. Ella es investigadora y presidenta del equipo latinoamericano de justicia y género, con quien vamos a conversar respecto de la realidad en Latinoamérica y el Caribe, pero también de lo que está pasando en Argentina y en nuestro país en materia de cuidados. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo. Primero que todo, preguntarte ¿cuál es la situación de las políticas en América Latina y el Caribe? ¿Cómo se ve el panorama en términos de cuidados? Bueno, en América Latina y el Caribe diríamos que estamos en un muy buen momento, no en todos los países, pero en la mayoría de los países, porque hay una agenda consolidada, que es una agenda que se ha venido consensuando en los últimos 20 años en el marco de un órgano muy importante que es poco conocido, que es un órgano subsidiario de Naciones Unidas, específicamente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que es la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Ese foro, y ahí por eso me estoy refiriendo a la construcción más global, desde el año 2007, que fue la conferencia de Quito, en Ecuador, han reconocido que los cuidados o el cuidado han sido reconocidos como una necesidad, como un trabajo y como un derecho humano. Y cuando hablamos de un derecho humano, hablamos del derecho a cuidar, a ser cuidado, del autocuidado.
¿Y cuáles son los países que están más al debe en esta materia, los que no han podido avanzar, y cuáles serían ahí los factores que están influyendo? Bueno, hay muchos países que están en ese debe. Uno de esos países que recién está construyendo una agenda son los países del Caribe. Es una agenda mucho más rezagada, y algunos países de Centroamérica. El caso de Costa Rica no, porque fue en el 2014 también uno de los países que empezó con el Sistema Nacional del Cuidado y ahora está en un proceso de reformulación. Guatemala y República Dominicana muy lentamente están avanzando y el resto de los países no. Hay países que están haciendo claramente retrocesos y ese es el caso de mi país, de Argentina. Algo similar en Perú, se avanzó con un proyecto de ley pero luego no se ha legitimado, y también en Bolivia viene rezagado a nivel nacional. ¿Cuáles son los principales puntos que permiten ver a Chile como un país que se quiere poner a la vanguardia? ¿Y cuáles son ahí los principales desafíos? Porque una cosa es tener la legislación y otra cosa es ponerla ya en la puesta en marcha y hacerla funcionar de forma eficiente para las personas. Sí, yo creo que el caso de Chile es un caso que ejemplifica una decisión, por un lado una decisión política, pero también una decisión de una política de Estado. Claramente el sistema de Chile se está desarrollando en base a experiencias anteriores. La experiencia del Chile Crece Contigo, pero también de otras experiencias que vienen desde el gobierno de la presidenta Bachelet, de su primera gestión en adelante, pero ha habido una continuidad en esa línea. Y eso marca una decisión de políticas de Estado. Y eso también genera una legitimidad muy importante. ¿Por qué insistimos con que el cuidado es un derecho humano? Porque eso es lo que necesitamos, no es un derecho para las mujeres, no es para que las mujeres podamos cuidar mejor, sino es que para que toda la sociedad precisamente distribuya uno de los hechos más transversales que existe. Es una situación socioeconómica transversal. Ninguna persona podemos eludir a lo largo de nuestra vida los cuidados. Y ahí, si tú tuvieras que enumerar muy brevemente, porque ya se nos va el tiempo, ¿cómo se rompen estos estereotipos? ¿Cuáles son las 3 barreras principales que tú dirías hay que trabajar de forma concienzuda para poder llegar al equilibrio? Sí, esa es una pregunta muy interesante. Requerimos un cambio cultural. Los cambios culturales no se dan por sí mismos y no podemos que tampoco trasladar si no damos las bases materiales para esos cambios culturales. Entonces, la disponibilidad de infraestructura, de licencias del tiempo de cuidado es muy importante. Y Chile en eso ha avanzado, como vos bien dices. Por ejemplo, el mecanismo de licencias para varones. El tema es que lo que nos muestran los resultados es que los varones no toman esas licencias por distintos factores asociados. Entonces, un punto es romper con el estereotipo, pero además hacer que efectivamente los varones tomen esas licencias. Y ese es un trabajo conjunto. Y entonces, esto realmente hay que no solamente transformar, dar las condiciones materiales, sino también necesitamos una concientización profunda de toda la sociedad. Sin cuidados no funciona la vida, no se sostiene la vida, y esos cuidados no pueden seguir a cargo de las mujeres. Es un problema central de justicia distributiva, pero si también aspiramos a que América Latina deje de ser el continente más desigual de la Tierra, tenemos que empezar por distribuir y romper con la injusta división sexual del trabajo y de los cuidados. Bueno, muchas gracias, Laura, por tu tiempo, por esta conversación que en breves minutos ha sido sumamente profunda, porque además queda claro que el cambio cultural es lo relevante, pero que en ello cada una de las instituciones del Estado también tienen sus propias tareas a desarrollar. Así que muchas gracias y que tengan un muy buen día. Por su parte, el Poder Judicial, junto a la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, han trabajado permanentemente para que las y los funcionarios utilicen los recursos ya disponibles para hacer uso del derecho de la lactancia y el fuero maternal, permisos por alimentación, flexibilidad horaria, situaciones especiales, entre otras. Un cambio cultural que debe contar con el apoyo sostenido de los diversos actores de la sociedad, avanzando permanentemente en los principios rectores del derecho al cuidado, corresponsabilidad social y familiar, igualdad y no discriminación, solidaridad, mayor autonomía posible de la persona cuidada. Pronto nos vemos en un nuevo capítulo de Derecho en Movimiento.